Ahí ya tengo el rol de organizador. No sé si sede centro sigue estando, pero ya lo tengo. Bien, vamos a esperar 2 minutitos más y empezamos. Buen día a todos los que están saludando ahí. Ahora, ya en un ratito comenzamos. No sé si mientras tanto alguien tiene alguna pregunta, consulta, algo. Ahora les voy a contar, hace pocos, todavía 35. Hay alguien que se conectó como Cecilia, así, a secas, y no tengo apellido. Si me pueden decir, por favor, para la asistencia. Soy Jonah y qué. Hola, Ceci, poco, la Ceci. Yo decía, no sé si hoy se conecta Ceci o Marina. Está bien, tenés Hola, ¿cómo presente, están? Cecilia. Gracias. No me podía conectar por la compu y me conecté por el celular. Estaba lento. Yo estoy desde las -10 tratando de conectarme. Tuve que mandar mensaje al alumnado y decirles, estoy esperando para mi clase, habilítenme la sala. Y ahí me contestó la chica, no sé quién, me contestó al alumnado, pues me contestaron por WhatsApp, de que estaban retrasados, de que estaba lento el sistema. Ah, bueno, le dije, ya le conecto, profesora, y ahí me conectaron.
Ay, viste, con razón, a mí también me recostó conectarme. Miré el enlace no sé cuántas veces, dije, me estoy conectando mal, estoy entrando a otro lugar, ¿viste? Y después dije, no, vi que eran y 56 y dije, mando mensaje al alumnado porque si no, pero estaban con problemas, parece, porque todavía también tiene clases acá arriba y también está esperando y todavía no le conectaron la sala. Así que Ah, bueno, mira. seremos un poquito pacientes con aquellos que vamos a esperar hasta las y 10 y ahí empezamos. Dale, dale. Así que bueno. Tengo varias cosas para decirles. Ah, voy a buscar una virome por si tengo que anotar algo. Que esto no anda más. A ver quién escribe al chat. Buen día. Ah, Nicole dice que también tuvo problemas. Bueno, esperemos que funcione bien hoy la sala. Hoy es 9 del 10. Bien, voy a empezar entonces. Voy a empezar. Ah, una compañera se le cortó la luz, sí. Ajá. Bueno, ahí después te aviso, Ceci. Hay una chica a la que se le cortó la luz para que lo consideres en la asistencia, ¿sabes? Dale. Bueno, Ahí, después te... ahí entré con la compu, voy a ver si me funciona bien. Voy a salir Sí, acá con el celu. dale, dale, dale. Yo voy empezando mientras tanto. Bueno, voy a comenzar, pero voy a sacar mi cámara para que no se ponga lento, así que por las dudas. Bien, primero les quería contar por qué no tuvimos práctico la semana pasada. Y no tuvimos práctico la semana pasada porque nos correspondía dar morfoecofisiología. Y la verdad es que el TP de morfoecofisiología es un TP difícil de adaptar a la virtualidad porque hay mucho trabajo en el laboratorio que requiere la identificación de ciertas partes de los vegetales y de la estructura de algunas plantas para reconocer, por ejemplo, los tipos de vida o las adaptaciones que presentan estos organismos según los ambientes en los que viven. Y después de analizar mucho y trabajar mucho con todas las profesoras de la cátedra, vimos que no podíamos en el práctico hacer algo muy distinto de lo que ustedes vieron en la clase teórica. Y que por lo tanto hacer un práctico con algo que ya lo habían visto en un montón de diapositivas y ustedes no iban a poder hacer mucho más que replicar eso, era simplemente sobrecargarlos. Entonces decidimos que en el trabajo práctico no vamos a ver morfoecofisiología, sin embargo fue un contenido desarrollado en la clase teórica para cumplimentar con lo que está estipulado en el programa y al momento de rendir el examen final ustedes tengan prácticamente todo el contenido de la cátedra desarrollado, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual el viernes no tuvimos clases. Me veo en la obligación de aclarar porque en la consulta muchos me decían, profe, no hay clase el viernes, qué lástima, que bueno, nos pudimos organizar de esa manera y nos pareció que era simplemente sobrecargarlos. En segundo lugar, decirles que ustedes tienen desde la semana pasada en el aula virtual el cronograma, ¿sí? El cronograma de clases teóricas, trabajos prácticos y parciales. Está a disposición de ustedes, ya lo subimos, no me acuerdo si el jueves o el viernes, no, el viernes creo que ya lo subimos, o el lunes, y se lo dejamos ahí, así que miren, tengan presente que el primer parcial va a ser después del séptimo turno, es decir, la semana que viene no, la otra, pero la semana que viene vamos a tener clases,
¿sí? Y ahí en el cronograma también tienen explicitado cuáles son los temas o las unidades que van a ser consideradas en el parcial de trabajo práctico, ¿sí? Que eso es todo lo que dimos hasta hoy, hasta licófitas y helechos. Lo que vamos a ver el viernes que viene no forma parte del parcial y después, la semana que viene, yo les cuento cómo va a ser el parcial y demás, pero por ahora les aviso eso para que vayan organizándose con la información y con lo que tienen que estudiar, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, comenzamos con el trabajo práctico número 4. Estoy mandando las correcciones, Mauro. Estoy mandando, no sé si ya recibieron esta semana, mandé la primera, el TP1, y la semana que viene voy a mandar las del TP2 y 3. ¿Todos recibieron? Ahí está, veo que me contestaste, Facu. Perfecto. Muy bien. Comienzo entonces, si no hay más. Bien, gracias, Yamila. Comienzo entonces, si no hay más preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar con el trabajo número 4, licófitas y helechos. No sé quién está escribiendo al chat. Bien, gracias, Jessica, lo vamos a tener en cuenta. Licófitas y helechos, ¿sí? Hablé con la profesora de teoría y me contó que por suerte pudieron desarrollar prácticamente todo lo que ustedes necesitan comprender para el trabajo práctico, así que yo voy a puntualizar nada más en los grupos en los que tenemos ejemplos o en los que ustedes tienen ejemplos para analizar en la guía de TP, ¿sí? Sin embargo, voy a pasar por todo el contenido y voy a ir haciendo preguntas de lo que ya vieron en la teoría para asegurarme de que eso haya quedado en claro y que no tengan problemas al momento de resolver las actividades del trabajo práctico. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Un segundito, por favor. Ahora sí, vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve mi pantalla? Bien, tenía mal el power. Este es el power de ustedes, licófitas y helechos. Entonces, objetivos del trabajo práctico. La idea es poder reconocer caracteres de importancia taxonómica de traqueófitas o plantas vasculares sin semillas, que en este caso son los helechos, ¿sí? Ya los vamos a ubicar en la filogenia, para que entendamos esta idea o reforcemos esta idea de traqueófitas que ya venimos trabajando. Identificar características compartidas por los clados, licófitas y helechos, ¿sí? Interpretar los ciclos de vida de helechos homosporados y heterosporados, que según entiendo fue desarrollado en la clase teórica, así que eso está bueno porque ahí lo ven con más profundidad que en el trabajo práctico. Reconocer estructuras vegetativas y reproductivas de estos grandes grupos, entendiendo cómo es la organización del cormo, es decir, del cuerpo completo de estos vegetales, y analizar la filogenia, ¿sí? La idea del análisis de la filogenia es, con los ejemplos que nosotros les pusimos para analizar en el trabajo práctico, que ustedes puedan reconocer o ubicar esos ejemplos en la filogenia y ver cuáles son los caracteres más importantes que allí se presentan. Entonces, seguimos con nuestro árbol genealógico de las plantas y hongos, seguimos situados en los grupos que están dentro de las embriofitas, las traqueofitas, y vamos a empezar a analizar el primer grupo, ¿sí? Que son los helechos. Luego veremos gimnospermas y finalmente angiospermas. Entonces, acá, ¿sí? Helechos, embriofitas, traqueofitas, helechos. Solamente para recordar, embriofitas, plantas que tienen embriones multicelulares, como es el caso de todas las plantas que nosotros vamos a ver en biología vegetal. Ya los grupos anteriores quedaron resignados como contenido que ustedes lo verán en otras asignaturas.
Dentro de las embriofitas, las traqueofitas, plantas con desarrollo de tejido vascular, con una diversidad de tipos de estela. En esta oportunidad agregué lo de las estelas, que no lo venía mencionando anteriormente, porque como ya lo vimos en tallo, ustedes van a saber de qué hablo cuando digo protostelas, sifonostelas y dictiostelas. Y nos vamos a abocar hoy a este grupo de licófitas y helechos. Como les decía anteriormente, ya en licófitas y helechos la organización es la de Cormos, ¿sí? Un sistema que tiene un vástago aéreo, un tallo aéreo que sostiene órganos, en este caso vegetativos y reproductivos, una raíz subterránea y un sistema vascular vinculando a todos los órganos del vástago, que también ya lo vimos cuando vimos el concepto de lagunas y trazas foliares. Y en licófitas y helechos existe alternancia de generaciones, a donde el esporofito adulto sí es el organismo dominante y es de vida libre, es decir que su vida o su subsistencia no depende del gametofito. Si bien se origina a partir del gametofito, es un organismo luego independiente, ¿sí? Acá les muestro cuáles son las relaciones filogenéticas establecidas para este grupo, por lo menos lo último publicado al respecto, oficialmente publicado al respecto. Entiendo que se sigue trabajando porque si ustedes ven acá, a donde estoy señalando con el cursor, todavía existen politomías que tienen que ser resueltas, pero lo importante es esto, de este cladograma, perdón, es que tenemos bien separado. En primer lugar, todas son traqueofitas, ¿sí? Todas plantas traqueofitas. Y dentro de las traqueofitas, dos grandes grupos, licófitas o licofitas y eufilófilas o eufilofitas, a donde están las monilofitas, que son las que nosotros vamos a estudiar, conocidas hoy como helechos, ¿sí? Entonces, ¿qué grupos vamos a ver hoy? Licófitas y helechos, no todos, ¿sí? Algunos los vieron en teoría, otros los vamos a ver solamente en trabajos prácticos. Este cladograma o esta filogenia está en el Raven, la versión 2014 que ustedes tienen disponible en la bibliografía que les dejamos en el Drive que mandó Ceci, o no sé, no me acuerdo Ceci si lo mandaste o lo publicaste en el aula, pero en ese Drive está la bibliografía y es de ahí desde donde recomendamos analizar este cladograma, ¿sí? Sin embargo, existe una filogenia para las traqueofitas del 2018, bastante más reciente que este cladograma, y vamos a usar esta filogenia para situarnos y para ubicarnos. Entiendo que la profesora en la teoría ya les habló, ya les explicó cómo es la estructura de esta filogenia, solamente recordarles que en esta propuesta actual de organización de los grupos de traqueofitas ya no están incluidas todas las categorías taxonómicas como nosotros las conocíamos, que seguramente ustedes las vieron en biología general y las volvimos a ver en introducción a la taxonomía, ¿sí? Dominio, división, subdivisión, etcétera. En estas filogenias no están contempladas como categorías, sino que se usa una categoría, lo que no es una categoría, sino que es un término que es el de clado, que no representa una categoría taxonómica, sino que es un gran agrupamiento de órdenes y familias. Entonces, cuando hablemos de licofitas y monilofitas o helechos, acá, perdón, el mío está en inglés, pero yo ya les dejé a ustedes en el aula la versión en español, que es la que surgió después de esta, ¿no? Que es la original. Entonces, cuando hablamos de licofitas y helechos, nos vamos a referir a estos términos como clados, ¿sí? Como grandes grupos de órdenes. Y sí nos vamos a referir a categorías taxonómicas cuando nos refiramos a órdenes. Licopodiales, selaginelales, equisetales, etcétera, con la terminación que corresponde. Y finalmente, familias con la terminación ACE, que ustedes la conocen de introducción a la taxonomía. Entonces, esta filogenia de las traqueofitas es la filogenia que nos va a servir a nosotros para situar a los grupos de organismos que vamos a trabajar. Vamos a ver hoy a lo que se conocen como licófitas o licófitas y helechos, un grupo de plantas muy diverso, ¿sí? Un grupo de plantas muy diverso que involucra organismos
que son epífitos, organismos que son terrestres y organismos que son acuáticos, con una gran diversidad de formas y con una gran diversidad de estrategias reproductivas, ¿sí? Todos los que vemos acá en las fotos son helechos, ¿sí? Y existen muchos más. Entonces, vamos a tratar de reconocer en los helechos las dos fases, ¿sí? El gametofito y el esporofito. Yo voy a mencionar al gametofito en el trabajo práctico solamente como fase porque tiene importancia en el ciclo reproductivo. Pero en las actividades de trabajos prácticos nos vamos a enfocar en las características principales del esporofito y ya vamos a ver en cuáles van a ser los caracteres importantes del esporofito dependiendo, ¿sí?, del grupo que estemos trabajando. Entonces, el gametofito, yo no sé si ustedes lo ven en biología general, antes se veía el prótalo, ¿sí? El gametofito está representado por este prótalo, que es una fase en realidad morfológica muy pequeña, en muchos casos microscópica y en otros casos no supera unos pocos centímetros, ¿sí? Vive poco tiempo, es decir, que tiene una duración breve y a partir del gametofito, los anteridios y arquegonios se diferencian luego en el esporofito. Este gametofito tiene la particularidad de que tiene total dependencia del agua, ¿sí? Y se desarrolla la mayor parte de su vida en ese ámbito, digamos. Después el esporofito, que tiene lugar a partir de estos gametofitos, del gametofito o el prótalo, si bien no vive o en algunos casos no son plantas acuáticas, tienen mucha dependencia del agua para poder subsistir. Por eso es que, a pesar de que colonizan distintos ambientes, los ambientes en los que viven requieren de muchas condiciones de humedad para poder reproducirse y para poder mantenerse vivos. En el caso del esporofito, que es lo que nos interesa a nosotros en este trabajo práctico, el esporofito ya es un organismo completo constituido por raíz, tallo y hojas. En el caso de los helechos, las hojas no se denominan, si bien son hojas y son órganos similares y homólogos a las hojas, se denominan frondes, ¿sí? El órgano foliar en el caso de los helechos se denomina fronde. Existen hojas en los helechos que son simples y hay helechos que tienen hojas compuestas. La raíz, como ya vimos cuando vimos rizoma, en este caso la raíz es de origen caulinar, ¿sí? Los helechos desarrollan un sistema radical homorricio, ¿sí?, con homorricia primaria, no sé si recuerdan eso, homorricia primaria en el que las raíces se originan a partir del tallo, que en realidad es un tallo modificado rizomatoso, ¿sí? Y a partir del tallo se desarrolla la parte aérea o el vástago aéreo constituido por el peciolo y las frondes, que son en este caso las hojas. Las frondes tienen muchos caracteres de importancia taxonómica para la identificación de los helechos, además de los rizomas. En las frondes se alojan los soros, que ahora los vamos a ver con detalle, que son las estructuras reproductoras, ¿sí? Y además las frondes o las hojas de los helechos pueden tener escamas, ¿sí? Que son caracteres de valor taxonómico para la identificación. Nosotros en este caso no vamos a trabajar con la identificación a través de claves, porque lo hacemos en el laboratorio, pero acá no tiene sentido. Sin embargo, son caracteres importantes de reconocer que generalmente son visibles solamente bajo la lupa. En algunos helechos, las hojas o frondes tienen función reproductora y en otros solamente están vinculados con los procesos fotosintéticos. Es por eso que vamos a encontrar para algunos grupos la denominación de trofofilos a las hojas que solo tienen función fotosintética y esporófilos a aquellas hojas que tienen función reproductiva, ¿sí? Pueden haber variaciones o puede que trofofilos y esporófilos sean similares en la misma planta. Y en relación a las hojas,
también existe una diferencia entre micrófilos y megáfilos. Entiendo que esto se desarrolló en la clase teórica. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre micrófilos y megáfilos? Sé que lo vieron en la clase teórica. ¿No se acuerdan? Micrófilos y megáfilos hacen referencia a las hojas, ¿sí? ¿A qué de las hojas? Básicamente al desarrollo. Micrófilos, solemos asociar la palabra micro con pequeño, ¿no es cierto? Y mega con grande. En el caso de los helechos, existen hojas de tamaño pequeño, pero que en realidad son megáfilos. ¿A qué se refiere micrófilo y megáfilo? Al desarrollo de un sistema vascular. En el caso de los micrófilos, el sistema vascular está constituido por probablemente un solo vaso o una sola vena que se distribuye a lo largo de toda la hoja o de todo el micrófilo. Cuando hablamos de megáfilos, estamos hablando de un sistema vascular desarrollado por una vena principal ramificada en venas secundarias, eventualmente terciarias y hasta venas de cuarto grado, que es lo que podemos encontrar en los helechos. Entonces, micrófilos y megáfilos tienen que ver con eso, con el desarrollo o no de un sistema vascular. Recuerden lo que vieron en la teoría, ¿sí? Los procesos de enación y planación en la formación de estos órganos, porque va a ser importante para entender este concepto. Les decía a ustedes que algunas hojas se llaman esporofilos y tienen la capacidad de formar o desarrollar las esporas, que en este caso son quienes cumplen con la función reproductiva en este grupo de plantas. Recordemos que estamos hablando de plantas sin flores y sin semillas. Yamila dice el tamaño de las hojas, no necesariamente el tamaño, Yamila, ¿sabes? Sino tiene que ver con el desarrollo de un sistema vascular, lo de micrófilos y megáfilos. ¿Por qué lo aclaro? Porque ahora vamos a ver un grupo con hojas muy pequeñas, pero que tiene, sin embargo, megáfilos a pesar de ese tamaño. En las hojas, si nosotros miramos la fronde de un helecho, en la cara abaxial, ¿sí? O inferior, podemos notar que existen estructuras de color amarronado de distintas formas, ¿sí? Redondeadas, alargadas, a veces formando líneas continuas o a veces formando líneas interrumpidas. En las frondes se desarrollan los soros, ¿sí? Los soros son las estructuras reproductoras, entiendo que esto también lo vieron en la teoría, y dentro de los soros se desarrollan los esporangios, y dentro de los esporangios las esporas. A ver si se entiende con este dibujo. Acá está la fronde, ¿sí? En la cara abaxial los soros. Si yo miro esto en un corte, ¿sí? Miro esto en un corte, hacia arriba la fronde y hacia abajo el soro, ¿sí? Todo esto que está acá es el soro. Y dentro de los soros se desarrollan los esporangios y dentro de los esporangios las esporas. Voy a rayar, aunque eso a veces me trae problemas, pero lo voy a hacer. Voy a anotar. Entonces, acá, ¿sí? La fronde o la hoja, la fronde o la hoja hacia arriba, el soro hacia el interior, ¿sí? Y dentro de los soros, los esporangios, y dentro de los esporangios, las esporas. En algunos casos, ¿sí? En algunos casos, la fronde o la hoja se prolonga hacia la cara o prolonga una parte de la lámina hacia la cara abaxial y da lugar a la formación de una lámina que protege al soro y esa lámina se llama inducio. En otros casos, ¿sí? El soro está completamente desnudo.
Ahora después les voy a mostrar otros ejemplos igual. ¿Cómo pueden ser los esporangios que están adentro de los soros? Pueden ser de dos tipos, euesporangios y leptosporangios, perdón. ¿Por qué los nombro? Porque son caracteres de importancia taxonómica que están dentro de la filogenia de las traqueofitas. Entiendo que también lo desarrollaron en la teoría, así que voy a ser breve al respecto, ¿sí? Los euesporangios también, sí. Siempre el esporangio se desarrolla en la superficie de la fronde, ¿sí? En la cara inferior. Los euesporangios son grandes y son sésiles, ¿sí? Generalmente tienen dos capas de células o más macizas y en el interior del esporangio se desarrollan las esporas, ¿está? En cambio, los leptosporangios tienen una estructura un poco más compleja a donde existe. El esporangio está constituido por un pie, ¿sí? Y una capa, ¿sí? O un anillo que se llama anillo de dehiscencia, y en el interior, ¿sí? De ese anillo de dehiscencia se desarrollan las esporas. Cuando las condiciones ambientales son favorables, el anillo, que tiene cierta elasticidad, se abre, libera las esporas colonizan otros ambientes, germinan y dan lugar a la formación primero del gametofito y luego del esporofito. En el caso de los euesporangios también se abren y liberan a las esporas, pero no presentan esta estructura de pie y un anillo mecánico que se abre, ¿sí? Y esto diferencia a dos grandes grupos de helechos, euesporangiados y leptosporangiados. El leptosporangio entonces tiene un pie, un esporangio, un anillo mecánico que se abre y libera a las esporas. El anillo mecánico que está presente en el leptosporangio es una característica de alto valor taxonómico porque en algunos casos el anillo es un anillo completo, como lo vemos acá arriba, y en otros casos el anillo de dehiscencia es un anillo incompleto, ¿sí? Que puede ser transversal, como vemos en longitudinal, como vemos en este caso, o transversal, como vemos en otros casos. A nosotros ahora nos interesa que ustedes puedan reconocer en un preparado las partes de un leptosporangio, ¿sí? Eso es parte de una de las actividades que ustedes tienen en el TP. Entonces, reconocer en el leptosporangio el pie del leptosporangio, el anillo de dehiscencia y las esporas en el interior. Con eso es suficiente para que ustedes puedan reconocer y que además puedan ir a la filogenia y ver cuáles son los grupos que presentan un leptosporangio. De acuerdo a las esporas que se producen en el interior del esporangio, nosotros tenemos también dos grandes grupos de helechos, grupos homosporados y grupos heterosporados. Entiendo que también fue desarrollado en la clase teórica, sin embargo, voy a hacer referencia a esto. Los helechos que son considerados homosporados, tienen un único tipo de esporangios y dan lugar a un único tipo de esporas, ¿sí? En cambio, los helechos heterosporangiados o que tienen heterosporía, tienen un esporofito con dos tipos de esporangios. Ya vamos a ver ejemplo de eso. Un microesporangio que produce microesporas, que es el gametofito masculino, y se denomina microgametofito, gametofito masculino o microesporangio, ¿sí? Y un macroesporangio que produce macroesporas, que representa al gametofito femenino o que también es denominado macrogametofito. Digo esto porque van a encontrar esta terminología en la bibliografía como gametofito femenino, macrogametofito, gametofito masculino o microgametofito, ¿sí? Entonces, helechos homosporados y helechos heterosporados. Vamos a ver en el ejemplo y se va a entender mucho mejor. ¿Cómo son las esporas que producen los helechos que también son caracteres de alto valor taxonómico? Las esporas pueden ser triletes o las esporas pueden ser monoletes, ¿sí? Estos son todos imágenes microscópicas, ¿sí? No podemos ver las esporas a simple vista, los esporangios generalmente bajo la lupa sí, pero las esporas no las vemos a simple vista.
Las esporas triletes son esporas que vistas así, al microscopio electrónico, al microscopio de barrido, al microscopio óptico, como las vemos acá abajo, presentan, son esporas trirrasgadas, ¿sí? Presentan estas 3 rasgaduras que nos da la idea de una espora trilete, pero es una sola espora. Y en otros casos, los helechos tienen esporas monoletes, como por ejemplo Lycopodium, que es uno de los ejemplos que nosotros vamos a ver. Esporas triletes tiene Adiantum, que también es un ejemplo que vamos a ver. Y las esporas monoletes no presentan rasgaduras, ¿sí? Es una espora única que se ve bajo el microscopio óptico, o en este caso todas son fotografías de microscopio óptico, como una espora única sin ningún tipo de rasgado o sin ningún tipo de marca o división, ¿sí? Estos son los tipos de esporas que nosotros vamos a encontrar en los grupos de helechos que vamos a trabajar. ¿Qué grupos vamos a ver? Vamos a ver en primer lugar dentro de nuestra filogenia a licófitas, y dentro de licófitas particularmente 2 familias, Selaginellase y Lycopodiaceae, ¿sí? Son las 2 familias que nosotros vamos a ver dentro de todos los grupos de licófitas que hay. Entiendo que por ahí en la teoría ustedes vieron Isoetes y también vieron Cooksonia, ¿sí? ¿Qué característica tienen? Y si miramos acá los caracteres para recordar nada más cómo leíamos un cladograma, todos tienen esporangios reniformes laterales, ¿sí? Todo este grupo, salvo Cooksonia, que se supone es el grupo precursor de los helechos. Micrófilos, ¿sí? Presentes en Lycopodiaceae. Heterosporía, ¿sí? Y presencia de una lígula a partir de Selaginellase, y luego vemos el desarrollo de un sistema vascular secundario, que no es el caso para Selaginella y Lycopodium. En nuestra filogenia, entonces, acá, grupo licófitas, ¿sí? Hojas usualmente con una sola vena central, no ramificada, eso hace referencia a micrófilos, raíz dicotómica y esporangios reniformes. El primer grupo que vamos a ver entonces es licopodiales, que son homosporados, y a veces los esporangios están agrupados en estróbilos, es decir, un conjunto de esporangios que forma un estróbilo, ya lo vamos a ver. Y dentro de licopodiales existe una única familia, que es Lycopodiaceae. ¿Cuál es el género que nosotros vamos a ver? Lycopodium. ¿Qué nos interesa que ustedes puedan reconocer? Primero, ubicarlo. Cladolicofita, familia Lycopodiaceae, género Lycopodium, ¿sí? Hago esta aclaración porque algunos me preguntaban, profe, ¿de dónde tomamos toda la parte de la taxonomía de los grupos? Para raíz, tallo y hoja nosotros todavía no requeríamos que ustedes hagan toda esa ubicación taxonómica que algunos hicieron, reino, división, subdivisión, clase, subclase, todavía no lo necesitábamos, bien para los que lo hicieron. Después vamos a ver cuáles son las fuentes de información para buscar esas clasificaciones. Entonces, ubicar clado, licofita. Acá me olvidé de algo, el orden, ¿sí? Orden Lycopodiales, familia Lycopodiaceae, género Lycopodium. ¿Cómo son los Lycopodium? Y voy a tratar acá de que me entiendan, porque como no los ven en vivo y en directo, no quiero que se pierdan en lo que se refiere a dimensiones. Acá vemos una foto del helecho en estado natural, sí, no es el helecho, perdón, de la licófita en estado natural. Entonces, son organismos generalmente pequeños que no superan los 10 o 20 centímetros de tamaño en su totalidad, ¿sí? Es decir, que todo esto puede alcanzar hasta 10 o como mucho 20 centímetros, organismos muy pequeños que tienen sus tallos con ramificaciones dicotómicas, como lo vemos acá, ¿sí? Constituidos o cubiertos prácticamente en su totalidad por micrófilos, ¿sí? Acá vemos en detalle un micrófilo, a donde se ve claramente que solamente hay una vena central, ¿sí? El sistema vascular está constituido por una sola vena central que recorre toda la longitud del micrófilo. Y en este caso, en el caso del Lycopodium, si bien se produce un solo tipo de esporas, es un helecho homosporado, en el extremo de los tallos
se forman estróbilos. ¿Qué son los estróbilos? Son conjuntos de hojas modificadas. No sé si recuerdan en la primera diapositiva acá, cuando yo hablaba y les decía que existen trofófilos y esporófilos. Trofófilos, hojas que tienen función fotosintética, y esporófilos, hojas con función reproductiva. En Lycopodium vemos entonces trofófilos, todas estos micrófilos verdes que están acá abajo, hojas con función reproductiva. Y hacia el extremo se diferencian, ¿sí?, esporófilos, que los vemos acá, hojas con función reproductiva. Y los esporófilos tienen en su interior al esporangio, contienen en su interior al esporangio que da lugar a la formación de esporas, ¿sí? Esto es básicamente lo que podemos reconocer en Lycopodium, un licófito, ¿sí?, homosporado que tiene micrófilos que están diferenciados en trofófilos y esporófilos. Los esporófilos están todos agrupados en esta estructura que se conoce como estróbilo. ¿Sí? Cada uno de los que vemos acá en el estróbilo es un esporófilo. Y en el interior tienen o alojan a un esporangio que por distintos procesos de diferenciación da lugar a la formación de esporas. ¿Se entiende la morfología de licofitas? Ahí Lucas me hace una pregunta y me dice, ¿la parte inferior sería la fotosintética entonces? Sí, pero yo no hablaría de parte inferior, sino que hablaría de los micrófilos ubicados en la parte inferior del tallo, tienen función fotosintética, y los esporos. Sí, Aldana y Lucas, gracias. Me equivoqué, perdón, no me di cuenta. Entonces, hacia abajo, sí, micrófilos con función fotosintética, y hacia el extremo, micrófilos desarrollados o en realidad diferenciados en esporófilos con función reproductiva. ¿Sí? Hacia abajo, entonces, trofófilos, y hacia arriba, esporófilos. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Se entiende? Profe, ¿tiene raíces? Hablamos de... Sí, en cuanto raíces. Perfecto. Sí, raíces, sí. Raíces adventicias, originadas a partir del tallo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Acá está el ciclo de vida del Lycopodium. Entiendo que lo vieron en la clase teórica, así que no me voy a demorar para no aburrir demasiado, ¿sí? Pero recuerden nada más que existe una fase, ¿sí?, de gametofito, está una fase de gametofito que es haploide y una fase esporofítica que es diploide, ¿sí? Y la fase esporofítica o el esporofito completamente independiente del gametofito. En el esporofito, sí, en la región del estróbilo se desarrollan entonces los esporangios protegidos por los esporófilos. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que entender para, es lo que ustedes necesitan entender para el trabajo práctico. ¿De dónde recomendamos nosotros la lectura de esto? Y por eso lo puse intencionalmente en el trabajo práctico, de Raven. ¿Sí? Por favor, no vayan a Wikipedia ni a otras páginas, sino que vayan a la bibliografía propuesta por la cátedra. Lo recomiendo con énfasis porque si van a otra bibliografía puede haber variación en la terminología y eso los puede llevar a confusiones, ¿sí? Esto está tomado de Raven y lo tienen explícito en el trabajo práctico, ¿sí? Acá hay otro ejemplo del ciclo de vida, ¿sí?, del Lycopodium, en este caso el Lycopodium clavatum, pero es similar para todos los Lycopodium. Y acá les dejé este ciclo de vida solamente porque acá se ven detalles. Miren, acá arriba, ¿sí?,
todo esto, digamos, el esporofito, acá arriba el estróbilo, a donde se ven claramente el esporofilo o la hoja reproductiva con los esporangios en su interior, ¿sí? Entonces, el esporangio y el esporofilo y todos los esporofilos agrupados en el estróbilo. ¿Está? Y bueno, acá de vuelta está la morfología, ¿sí? Pero más que nada vinculada con los caracteres reproductivos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si no, paso al grupo que sigue, ¿sí? Dentro de las licófitas, como les decía, vamos a ver otro grupo que ya vimos, perdón, licopodiales, vamos a ver ahora otro grupo, selaginelales, que son grupos que tienen heterosporas, ¿sí? Tienen esporas diferentes, ya son grupos heterosporados, es decir, que vamos a tener esporofilos que producen esporas femeninas y esporofilos que producen esporas masculinas. Los esporangios también están agrupados en estróbilos y las microsporas son triletes, ¿sí? Las megasporas no, y son 4, pero la microspora, o en realidad la espora, es trilete. ¿Qué grupo vamos a ver? ¿Qué orden vamos a ver? Selaginelales, y dentro de selaginelales una única familia que es Selaginelaceae. Entonces, clado, licofita, dentro de licofita el orden Selaginelales, la familia Selaginelaceae y particularmente dentro de Selaginelaceae el género Selaginella, que es el único que existe para la familia en realidad. Un grupo de helechos heterosporados. Selaginella tiene este aspecto que ustedes ven acá, pero puede desarrollarse como un helecho bastante más grande. Lo tengo acá. Se los mostré yo la otra vez. Voy a dejar de compartir y les muestro de vuelta. Este que lo vimos, ¿sí? Bueno, ahora está sufriendo, ¿no? Porque no es la mejor época para los helechos, pero es este que, si ustedes miran, puede desarrollar un helecho de gran tamaño, ¿sí? Puede medir hasta 1 metro más o menos, y tiene lo que veíamos en la clase pasada, en la clase de hoja, presenta heterofilia. Este fue el ejemplo que usamos para ver heterofilia. Y es un helecho, yo les muestro el tamaño porque ustedes acá lo ven y parece pequeño, pero en realidad puede desarrollar gran tamaño. Sin embargo, los micrófilos tienen hasta 1,5 o 2 milímetros, ¿sí? Son hojas muy pequeñas, de muy pequeño tamaño. Y en Selaginella, si miramos el helecho en general, vamos a ver una organización similar al Lycopodium, ¿sí? Un tallo con ramificación dicotómica. Sobre el tallo se disponen las hojas de distintos tamaños, ¿sí? Así que por eso presenta heterofilia. A partir del tallo se desarrollan raíces, que en este caso se denominan rizóforos o raíces, por eso dejé los dos términos, porque pueden usar cualquiera de los dos. Y Selaginella también en los extremos desarrolla, ¿sí? Estructuras reproductoras o estróbilos, organizadas en estróbilos, ¿a dónde? Hay una diferencia acá. Algunas hojas se diferencian como megasporofilos y dan lugar a la formación de megasporangios, generalmente las que están en la base del estróbilo. Y hacia el ápice del estróbilo se diferencian en realidad microsporofilos con microsporangios que contienen en su interior microsporas. Acá, miren, esto es para que entendamos que en este grupo también hay trofofilos y esporofilos. Trofofilos, todas las hojas basales, ¿sí? Todas las hojas basales son trofofilos. Hacia el extremo de la planta se desarrollan estos estróbilos, a donde están los esporofilos, que son las hojas que portan esporangios. El esporofilo tiene más o menos esta morfología. Hacia abajo, ¿sí? Que es lo que veíamos acá. Hacia abajo, megasporofilos con megasporangios. Megasporofilos, con megasporangios y megásporas. Y hacia el ápice, microsporofilos
con microsporangios y en su interior microsporas. Si yo tomo un fragmentito de un estróbilo, puedo ver claramente, ¿sí?, los trofófilos, acá, las hojas con función fotosintética, y en este caso lo vamos a nombrar como una generalidad: esporófilo y esporangio, ¿sí? Podemos asumir que si esto está en el extremo es un microsporófilo con un microsporangio, ¿está? Esto es lo que tenemos que entender de la morfología de Selaginella. Es pesado, chicos, porque hay mucha terminología, ¿sí? Hay mucha terminología. Quiero saber si se entendió, si necesitan que vuelva a explicar algo. Sí, Ceci. Ahí pregunta Antonella cuál era el orden. El orden Selaginellales. Acá. El orden taxonómico, ¿no? Como categoría. Sí. O el orden de... creí que el orden de quién estaba, qué esporangio estaba abajo y cuál estaba arriba. Selaginellales. Esta filogenia la tienen ustedes, ¿eh? Bueno, yo acá fui poniendo pedacitos nada más, recortes, pero se la dejamos en el aula virtual, ya está disponible. Bueno, ciclo de vida de Selaginella, que lo voy a pasar porque sé que ya lo vieron, un ciclo de vida heterosporado. Profe, tengo una pregunta yo. Sí, Agustín. En Selaginella ya hablamos de hojas y no de frondes, o solo en la referencia aparece indicado como hojas. Y en realidad, las hojas de los helechos se llaman frondes, pero generalmente las frondes Claro, están... porque ahí dice leaves, o sea, hojas. Sí, exactamente, puedes mencionarlas como hojas, no hay ningún problema. En realidad las frondes son hojas, ¿eh? Es el nombre que en los helechos reciben las hojas, pero una fronde es una hoja. Básicamente es eso. En este caso se llaman hojas, pueden denominarlas, en este caso, microsporofilos a las reproductivas, ¿no? Pero son hojas, las pueden denominar como hojas, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. También las pueden denominar como micrófilos, ¿sí? Micrófilos, miren, acá se ve bien en la transparencia, una sola vena central y no hay ramificación, ¿sí? Es una vena única que no se ramifica y por eso es un micrófilo. Es un montón de terminología. Creo que por única vez, digamos, van a tener que leer bastante para poder entender esto, ¿sí? Pero bueno, si ustedes se van familiarizando y lo van leyendo y lo van haciendo con paciencia, lo van a entender sin problema. ¿Hay alguna otra pregunta? Avance, cualquier cosa me preguntan después. En el caso de Selaginella, si bien vieron el ciclo en la teoría, y no voy a ser reiterativa por respeto al tiempo de ustedes, ¿por qué es heterosporado el ciclo de vida de Selaginella? Justamente por eso, porque hacia la base, ¿sí? Que es lo mismo que veíamos acá y acá, hay un megasporofilo que produce megasporangios y hacia el ápice un microsporofilo que da lugar a la formación de microsporangios. Esto significa que en la misma planta se producen dos tipos diferentes de esporas, microsporas y macrosporas. Por eso es denominado en este caso heterosporado, ¿sí? Porque hay dos tipos de esporas que se producen en el mismo organismo. Entonces, hasta acá vimos los grupos de licófitas, ¿sí? Vimos a todas las licófitas que teníamos que ver en este práctico. Selaginella y Lycopodium son los dos únicos ejemplos. Ahora vamos a pasar al grupo de monilofitas, conocidos como helechos. Antes, hace mucho tiempo atrás, denominados pteridofitas. En la actualidad ese término está prácticamente en desuso, ¿sí? Ya no hablamos más de pteridofitas para referirnos a los helechos, ¿sí? Hablamos de licofitas y monilofitas o helechos. Monilofitas y helechos se usa cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Se escucha, Ceci? ¿Vos me escuchás? Sí, sí, se escucha. Ah, porque me dice una niña aquí que no se escucha. Ah, perdón, se escucha. Bien. Fíjate si no tenés bajo, si no se te bajó el volumen, Miriam. Entonces vamos ahora al grupo de monilofitas. Monilofitas conocidas como helechos y están incluidos acá los helechos y las colas de caballo, que antes estaban en otro grupo, las colas de caballo, y ahora están en este grupo, incluidas acá con los helechos.
Fíjense acá de vuelta, clado, monilofitas y acá todos los órdenes. No vamos a ver todos estos órdenes, no se preocupen. Dentro del clado monilofita vamos a ver acá, vuelvo, orden equisetales, familia equisetacea. No sé por qué no me salen los cuadraditos. Y dentro de equisetales el género Equisetum. Las colas de caballo, no sé si las conocen, si conocen a este grupo. Algunos las deben conocer porque se utilizan como plantas medicinales, ¿sí? Las colas, algunas especies de cola de caballo tienen propiedades diuréticas. Entonces, cualquiera que ha ido a la placita ha visto que venden las colas de caballo, no sé si en otros lugares también se consiguen, pero acá las encontramos así. ¿Cómo es Equisetum? Acá vemos el aspecto general de Equisetum. Es una planta generalmente erecta, ¿sí? Que puede alcanzar hasta 40, 50 o 60 centímetros de altura, es bastante más grande, a diferencia de lo que veíamos con Lycopodium y Selaginella, sobre todo Lycopodium, que es pequeñita, y tiene una diferenciación clara entre trofófilos y esporófilos, es decir, entre hojas fotosintéticas y hojas reproductivas. ¿Qué vamos a encontrar en Equisetum? Perdón, que el tallo es articulado, ¿sí? Tiene regiones a donde hay nudos y entrenudos, claramente articulados y diferenciados. El tallo, a diferencia de lo que veíamos en los grupos anteriores, es un tallo de mayor diámetro y un tallo macizo. Y a diferencia de lo que veíamos en los otros grupos, los trofófilos son hojas muy pequeñas, prácticamente reducidas a escamas, que yo les muestro acá. Esta franja negra son las hojas. Ahora les voy a mostrar con más detalle. Entonces, en el cuerpo de Equisetum, sí, en el vástago de Equisetum, regiones de nudos, regiones de entrenudos y en los nudos hojas reducidas a unas pequeñas escamas, ¿sí? Que forman una vaina alrededor del tallo. Acá, región de nudo, región de entrenudo y las hojas. En las regiones del nudo, vuelvo al anterior, el tallo también se ramifica, ¿sí? Se ramifica. Tiene ramificaciones que a su vez tienen nudos y entrenudos. A diferencia de lo que veíamos en Lycopodium y Selaginella, que la ramificación era solamente dicotómica. Acá la ramificación es verticilada, ¿sí? En un mismo nudo se ramifica varias veces. Acá arriba, en el extremo, Equisetum desarrolla estróbilos, es decir, un conjunto de hojas con función reproductiva. Y les traje esta foto acá, les dejé a propósito esta foto acá, porque miren, esto que se ve acá, como una hojita triangular, es eso, es una hoja escamosa o triangular, que recubre y protege en este caso, aparte del estróbilo, pero que también están presentes en las regiones de los nudos. ¿Cómo son los esporofilos, las hojas con función reproductiva? Los esporofilos, en este caso, están plegados, ¿sí? Acá está la base del esporofilo y cada uno de estos, ¿sí? Es un esporangio que en su interior aloja a las esporas. Entonces, el esporofilo, chicos, es esta plaquita oscura que vemos acá. Y en el interior el esporofilo tiene el esporangio y las esporas, ¿sí? Este es el pie que se une a un eje y forma todo este estróbilo. ¿Se entiende eso o no se entiende? Es como si esta partecita formara, cada una de estas partecitas formara todo este estróbilo, ¿sí? Entonces, esta cara que yo veo acá es esto. Y en el interior, ¿sí? Hay aproximadamente 6 a 8 esporangios que en su interior tienen esporas. A diferencia de lo que veíamos en los otros grupos, las esporas suelen tener unas prolongaciones, en el caso de Equisetum, que se llaman eláteres, ¿sí? Son prolongaciones de la espora y esos eláteres sirven para aumentar la capacidad de dispersión de esas esporas, ¿sí? Estas esporas pueden viajar hacia lugares más lejanos gracias a la presencia de eláteres. En los casos anteriores no hay eláteres en las esporas y las esporas
recorren trayectos cortos y tienen, por lo tanto, menor eficiencia reproductiva que en este caso. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna pregunta con relación a Equisetum? Importante, por ahí si ustedes quieren hacer alguna captura o algo de esto, porque van a necesitar esta imagen para poder reconocer después en el trabajo práctico, ¿sí? En este caso yo no les di tantas fotos para sacar en el trabajo práctico, fui eligiendo yo las imágenes para que ustedes reconozcan la morfología. Entonces, en la filogenia... Entonces la referencia que dice rama, esas no son las hojas están mucho más reducidas, dijo. Sí, sí, Agustín, perdón, muy buena pregunta. Esto que ven acá son las ramas y las hojas se ven así, como escamitas. En el dibujo que yo les dejé, en la foto que les dejé en el trabajo práctico se ve mucho mejor. Mirá, acá viste como una corona negra, son todas hojas escamosas y a partir, acá se ven, hay la linecita de hojas y lo otro son las ramas, ¿sí? Mira, en esta foto en vivo también, acá la corona de hojitas de color negro, acá se ve mucho mejor, y después las ramas. Y las ramas también tienen regiones de nudos a donde hay hojas, entrenudos, nudos a donde hay hojas, y pueden diferenciar su extremo en estróbilos. ¿Se entendió, Agustín? Sí, perfecto, profe. Muy bien, gracias por la pregunta, porque a veces uno no se da cuenta y no es tan claro y esto puede ayudar a todos, ¿sí? Entonces, en la filogenia de las traqueofitas, acá están, ya vimos a las licófitas. Vamos a ver ahora a las monilófitas. Y dentro de las monilófitas vamos a ver un grupo que en realidad lo elegimos porque son helechos acuáticos y siempre son llamativos. Entonces, dentro de monilófitas, orden Salviniales y vamos a ver familia Salviniaceae, ¿sí? El orden Salviniales nosotros ya vimos parte de esto, ¿sí? Lo vimos cuando vimos adaptaciones de las hojas. Son helechos acuáticos, en este caso el género es Salvinia, ¿sí? Género Salvinia. Las conocemos, las hemos visto en un montón de oportunidades. Son heterosporadas y tienen microsporangios y megasporangios, ¿sí? Que están encerrados en estas estructuras que se llaman esporocarpos. ¿Qué qué esperamos nosotros que ustedes reconozcan en Salvinia? Las hojas o las frondes, ¿sí? Flotantes, y hacia abajo hojas modificadas, ¿sí? Es decir, esporófilos, hacia arriba trofófilos, hacia abajo esporófilos con función reproductora. Estos esporófilos que tienen función reproductora, se llaman lacinias, y las lacinias desarrollan los esporocarpos, ¿sí? Que en su interior alojan a las microsporangios y megasporangios. Entonces, importante de Salvinia: hojas fotosintéticas o trofófilos, lacinias que en su interior o en sus extremos, en sus laterales, portan a los esporófilos, que son los esporocarpos. ¿Se entiende eso? Es todo lo que queremos que entiendan de Salvinia. ¿Se entiende o hay alguna pregunta? ¿No? Paso, entonces cualquier cosa me preguntan en la consulta. Vamos a ver ahora, dentro de monilófitas también, otro orden que son ciatiales, y la familia particularmente Ciatiaceae, porque es una familia, o sea, de las ciatiáceas, sería latinizado el nombre. Es una familia muy importante para nosotros porque, sobre todo para nuestra flora, para la flora de la provincia de Misiones, también compartida en parte con Salta, Jujuy, la selva de las Yungas, y comprende un grupo de helechos de gran tamaño que son denominados helechos arborescentes, que pueden superar hasta los 20 o 25 metros de altura. Pasamos de helechos muy pequeños como Salvinia a helechos muy grandes como el caso de los que pertenecen al género Cyathea. En nuestra provincia crece un género que es Cyathea trovirens, el helecho arborescente más abundante. Existen pocos helechos de porte arbóreo. En nuestra provincia se utilizan lamentablemente y se depredan porque el tallo, ¿sí?, del helecho se utiliza para
construir las macetas que se conocen como chachí. No compren chachí, por favor, planten sus orquídeas en otras macetas, elijan otras estrategias para plantar a sus orquídeas que no sean estas, porque significa depredar el helecho entero para poder producir 2 o 3 macetas con el tallo, y de esta manera se va eliminando parte de la población de los helechos arborescentes que tienen funciones muy particulares en los ecosistemas en los que viven. Los muestro nada más para que ustedes vean la gran diversidad de helechos que existen, desde helechos muy pequeños hasta helechos extremadamente grandes como el caso de Cyathea. Entiendo que también lo vieron en la teoría, por eso soy breve con la descripción, solamente recordarles que existen helechos de porte arbóreo, ¿sí? Así como existen helechos de porte herbáceo, como el caso del Lycopodium, Selaginella y todos los demás, existen helechos de porte arbóreo, ¿sí? Igual cuando hablamos de hábito helechos, helechos es un hábito en sí mismo, ¿sí? No deberíamos decir que es una hierba o un árbol, sin embargo, se asemejan por su porte a estos otros organismos, pero helechos en sí mismo es un hábito, ¿sí? Bien, vimos monilófitas entonces, vimos ciatiales y ahora vamos a ver polipodiales. Fíjense la cantidad de familias que hay en polipodiales. Es la familia más abundante y más diversa de los helechos. No vamos a ver todas las familias, no se preocupen. Vamos a ver solamente algunos ejemplos que nos permiten a nosotros representar mejor la morfología de estos grupos. En el caso de los polipodiales, son todos helechos leptosporangiados, ¿sí? Si ustedes se fijan, esa es una característica que ya viene desde un poquito antes. Acá tienen, ¿sí? Endosporio con 2 capas, y acá tienen, desde monilófitas, vemos leptosporangiados, que ya era, perdón, me olvidé decirles, una característica compartida también por salviniales y ciatiales, ¿sí? Polipodiales entonces son todos leptosporangiados, es decir, que tienen ese leptosporangio. Hay que, Sí, Ceci, perdón. al menos a mí, no sé a los chicos, la presentación va más lenta que lo que vos decís. O sea que por ahí vos estás hablando y todavía no vemos la diapo. Bueno, Para hacer una gracias. pausa entre diapo y diapo. Gracias, Ceci. Voy entonces, monilófitas, ¿sí? Polipodiales, una familia muy diversa. Eso es lo que les quería mostrar con esta diapositiva, y comentarles que los polipodiales son helechos que tienen, todos tienen leptosporangios. Vamos a ver a dónde están los leptosporangios. Vos sabés, Ceci, que por eso yo le saqué las animaciones, porque me pasó en otra clase que a mí me encantan las animaciones, porque es como ir hablando y que se vaya viendo, pero no podíamos ir a tiempo con lo que yo hablaba y lo que la animación iba pasando, entonces las saqué para esta presentación. Tarda un poquitito. Ahora ya vemos que la próxima, esta. Claro, por eso ahora dejé así todo junto, a pesar de que por ahí no es lo más dinámico para mí, pero bueno, iré con el cursor paseando por la diapositiva. Gracias por avisarme. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de importancia taxonómica? Si bien hay muchos caracteres que nosotros podemos encontrar en los helechos, seleccionamos para este trabajo práctico los que tienen importancia taxonómica, ¿sí? En primer lugar, y el más importante para el grupo de polipodiales, la forma de los soros, la posición de los soros y si esos soros están desnudos o protegidos. ¿Está? Voy a volver con la idea de soro porque hoy lo di en un contexto en el que no me podía explayar demasiado para no extenderme. Entonces, en primer lugar, las polipodiales tienen megáfilos bien desarrollados. Miren acá en esta fotito una vena primaria que se ramifica en venas secundarias, terciarias y hasta podemos encontrar venas de cuarto orden, en polipodiales. Entonces, ya no hablamos de micrófilos, hablamos de megáfilos bien desarrollados, megáfilos en cuya cara abaxial se desarrollan o se diferencian los soros, ¿sí? Soros que pueden tener distinta forma
posición y pueden o no estar protegidos por un inducio. ¿A qué me refiero con este? En este grupo de acá arriba, los soros son redondeados, ¿sí? Soros redondeados, todos soros circulares y completamente desnudos. No hay ninguna lámina que proteja, ninguna parte de la hoja que proteja al soro, completamente desnudo. En este segundo caso, los soros se ordenan de manera lineal, ¿sí? Se ordenan de manera lineal, soros lineales. En este tercer caso, los soros se agrupan formando una línea continua en el margen de la hoja. Cuando todos los soros forman una línea continua en el margen de la hoja, se los denomina senosoros, ¿sí? Senosoros. Existen otros casos a donde los soros se organizan de manera lineal, pero no cubren todo el margen de la hoja, sino que cubren solo una región de la hoja. Y acá hay algo muy particular. Me falta que lo vean en una lupa, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Acá, ¿sí? Todo lo que vemos como estructuras marrones son los soros. Y esta, ¿sí? Membrana blanquecina que vemos acá es el inducio. El inducio es una prolongación de la lámina o de la fronde que protege y encierra a los soros, ¿sí? Entonces, en los tres casos de arriba, los soros son libres o desnudos. Y en este caso de acá abajo, esta membrana protege a los soros y se llama inducio. Pero eso es lo mismo ocurre en el culantrillo, que lo negro sería los soros y la parte blanquecina, ¿eso sería el inducio o no? Sí, sí, Agustín, exactamente así es. Este de acá abajo es el culantrillo es el que estaba en mi diapositiva de inicio. Después les vuelvo a mostrar. En este caso, el inducio no es completo, ¿sí? Cuando se considera que el inducio es completo, miren acá abajo, hay como una membranita que protege a todo el soro queda adentro y eso es un inducio. En algunos casos, como este de acá y como el culantrillo, no está completamente cubierto el soro, sino que hay solo una parte de la hoja del margen de la hoja que se curva hacia abajo y ese margen de la hoja que se curva hacia abajo protege a los soros y se denomina pseudoinducio, que no es nada más que el margen de la hoja reflexo, es decir, el margen de la hoja curvado hacia abajo, protegiendo a los soros, pero no es una lámina completa y continua. Entonces, podemos tener un inducio como una membrana completa que protege a los soros, o bien pseudoinducio o falso inducio, que es una prolongación de la lámina que protege al inducio. Al soro. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay algo que necesiten que explique de vuelta? ¿No? Perfecto. Igual, siempre, si algo surge como duda, tienen el horario de consulta para preguntarme, ¿sí? Bien. Dentro del orden polipodiales, entonces, el inducio, acá tenía eso. Puede ser lateral, sí, puede estar en el costado, puede ser peltado, tener un piecito, o puede no estar, ¿sí? Y en los polipodiales siempre hay un esporangio que tiene un pie que es largo y el anillo de dehiscencia que veíamos en otras diapos no es completo, sino que es incompleto. Solamente para volver al esporangio, salgo y vuelvo acá, que no sé por qué no copié esa diapo de vuelta acá. ¿Sí? Entonces, todos tienen leptosporangio, ¿sí? Todos tienen leptosporangio, un leptosporangio constituido por más o menos 3 células del pie y el anillo está interrumpido en esta región, ¿sí? Es decir, que tiene un anillo incompleto a donde toda esta región tiene anillo y aquí el anillo está desnudo o incompleto. No les quise poner porque es el mismo del TP y no tenía sentido que les haga yo lo del TP, pero lo van a ver en el TP, tienen una imagen de eso para referenciar.
el pie del esporangio, el anillo mecánico o de dehiscencia, como lo quieran nombrar, y las esporas, ¿sí? Y acá quiero pasar a un lugarcito, nada más. Acá en esta última diapo con base de datos. ¿Hay alguna pregunta o no hay ninguna pregunta? Este que está acá es el culantrillo que les decía Agustín, Adiantum es el género. Un helecho muy característico pero muy frágil. Apenas cambian las condiciones de humedad, se seca todo. De hecho, yo tengo helechos acá cerca de mi casa que son epífitos y están todos secos. Están todos completamente secos porque, bueno, como no hay lluvias. Bien, si no hay ninguna pregunta, yo quiero pasar a mostrarles algo de base de datos, ¿sí? Voy a dejar de compartir para abrir acá. Yo sé que la profesora Manuela les comentó, les mostró algunas bases de datos, yo también les voy a mostrar, pero en realidad les voy a mostrar cómo se usa la base de datos. No sé si ahí ustedes ven estoy con la página de internet abierta un sitio de Google. En el trabajo práctico, yo les recomiendo a ustedes que utilicen como base de datos Flora Argentina. ¿Por qué tomamos esa decisión? Yo digo tomamos porque esto también siempre se habla con Cecilia, con Marina, con todos, porque si no ustedes van a ir a buscar las características de los helechos googleando, ¿sí? Y no todas las páginas son tan confiables. Entonces queremos que ustedes aprendan a utilizar cuáles son las fuentes de información más, o las fuentes de información aceptadas en el ámbito científico, ¿sí? Flora Argentina, acá yo les dejé la página, ¿sí? En el TP. Ustedes van a ver, está ahí el link y demás. Flora Argentina, bueno, a mí me abre mal la página, no sé por qué a mí siempre me abre mal, probablemente a ustedes les abra bien, miren el desastre que a mí me hace acá abajo, no sé por qué, pero tienen que ir a Flora Argentina, que a cualquier persona normal en el mundo les abre acá arriba les muestra acá arriba ese botón, a mí no. Hago una aclaración, estas páginas todavía no están bien adaptadas para los celulares, así que pueden ser desastrosas en los celulares, mucho peor que esto, que es en una computadora. Flora Argentina y Flora del Cono Sur es un proyecto que se inició hace muchísimo tiempo, año 98 o 99, y que incluye no solo una base de datos digital, como la tenemos acá en la página, sino que también incluye bibliografía impresa. Muchos de los tomos de Flora Argentina nosotros los tenemos en la cátedra, que los fuimos comprando entre nosotras nada más, con ahorros personales, para poder tener casi completa la colección de Flora Argentina. Son tomos muy, muy lindos y ustedes acceden a eso a través de acá, que dice obra, que a ustedes les va a parecer bien, no se preocupen, a mí me parece todo mal, pero a ustedes les va a parecer bien. Generalmente ustedes accedían a este material, plan de la obra, formato y demás, en clase al material físico impreso, pero la ventaja de que haya una base de datos digital es que ahora todo eso que estaba impreso, ustedes a todo eso pueden acceder de manera digital y eso está bueno. Entonces, en el trabajo práctico nosotros les proponemos ingresar a Flora Argentina, ingresan a la página, está referenciado en el práctico, no se preocupen, van acá a Flora Argentina y les aparece inicio, la obra, el equipo humano, acá parece que todo se ve bien, por lo menos en mi compu todo se ve bien. Y ustedes pueden buscar, ¿sí? Ustedes pueden buscar en Flora Argentina o en Flora del Cono Sur. No sé quién hace un comentario ahí que entró a la página y que dice... Bueno, entonces debe ser un error de la página. No es conmigo, es con todos. Me quedo tranquila, ¿no? A veces pasa, vieron que las páginas, bueno... Y nosotros les proponemos a ustedes, pueden indagar, ¿sí? Si tienen tiempo y ganas, pueden indagar. Después nosotros cuando veamos angiospermas vamos a seguir metiéndonos más y exprimiendo un poco más esta página. Nosotros les proponemos ir acá, a donde dice nombre científico. Entonces, ustedes van a abrir ahí nombre científico y tienen un ejemplo que me acuerdo, Pteris, que pueden poner solamente el género, Pteris, y si conocen la especie le ponen. En nuestro caso vamos a trabajar con Pteris vittata, pero yo voy a dejar solamente el género, porque creo que hay una que tiene solamente género.
y le dan acá buscar. Ustedes pueden complementar la búsqueda si conocen la familia, de la especie, subespecie, si quieren hacer una búsqueda mucho más precisa. Yo voy a hacer una búsqueda general para mostrarles nada más cómo aparece. Entonces, les aparece mucha información. Primero la familia, el género, la especie o el taxón, Pteris esculenta, Aquilina, etcétera, y la validez. Si el nombre es válido o no es válido, eso después cuando necesiten corroborar un nombre científico. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos identificación taxonómica? Las claves no se actualizan al mismo tiempo al que se actualizan los nombres científicos. Entonces, en la clave yo puedo llegar a identificar una especie, pero que ahora tenga un nombre que no es válido. También les puede pasar a ustedes. Ir a trabajar con una especie, siempre corroboren si ese nombre que ustedes tienen es el nombre aceptado. Entonces, si yo quiero conocer acerca de la familia, quiero datos de la familia, hago clic acá. Enteridace, me abre y tengo descripción, distribución, observaciones, ¿sí?, de esa familia. Si yo quiero características del género, hago clic en género y me da descripción, distribución, bueno, a dónde está publicada y alguna observación que me pueda dar. Si lo que yo quiero es ir a especie o conocer alguna característica de especie, hago clic en la especie, como en este caso. Y cuando voy a especie ya tengo mucha más información acá arriba en pestañitas. Tengo la descripción, tengo imágenes que las puedo abrir, tengo imágenes en vivo, alguna nota, y puedo ver acá distribución y hábitat, sinónimos para esta especie, bibliografía a la que puedo recurrir, alguna de estas bibliografías está disponible y otra no, cuáles son los ejemplares de referencia, es decir, quién colectó este ejemplar, con qué número, a dónde, en qué provincia, y bueno, eventualmente les va a decir, si ustedes abren el colector, en qué herbario está depositado. Eso se acuerdan que lo vimos en Introducción a la Taxonomía, ahora es importante saberlo. ¿Cuál es el nombre vulgar? Hay especies que no tienen nombre vulgar, si tiene algún uso o no. Y observaciones, material tipo, a dónde fue colectado, que también lo vimos en Introducción a la Taxonomía, es decir, a dónde está el tipo original a partir del cual se hizo esa descripción, que en este caso no hay un tipo original, sino que hay un lectotipo designado por otra persona. Recién ahora ustedes van a entender por qué estudiábamos todo eso en Introducción a la Taxonomía. Si esa es información, en este momento, valiosa. Entonces, esta es la manera que ustedes tienen para buscar en Flora Argentina. Entiendo que la profe les mostró el Darwinion, ¿sí? La página de Darwinion. ¿Qué es Ceci? Ahí Aldana dice que ella escribe Pteris y dice que no se obtuvieron resultados. Aldana, fíjate que tenés que poner donde dice género. Género, claro. Puede ser por eso. Exacto. Fíjense bien si ustedes van a buscar género o van a buscar... En este caso yo siempre les critico a esta página, ¿no? A todos estos buscadores, porque especie le va a permitir poner, en el caso de Pteris vittata, y vittata no es la especie, es el epíteto específico, pero no importa, no vayan a poner Pteris vittata, vayan en contra de lo que yo les enseño siempre y pongan género Pteris y especie vittata, ¿sí? Y ahí buscan y les aparece directamente esta belleza, Pteris vittata, una planta hermosa. Entiendo que la profe también les enseñó a usar el Instituto de Botánica Darwinio, que hoy parece que no anda. Bueno, en el Instituto de Botánica Darwinion ustedes también pueden buscar, pero no van a tener descripciones, ¿sí? Esta es la página del Instituto de Botánica Darwinion, la vamos a usar después con Angiospermas para otros datos que son importantes. Por ahora, Darwinion no les va a ofrecer nada más que información acerca de si el nombre es válido o no es válido y la distribución, que por ahora, si bien es un dato muy importante, no lo necesitamos, pero les quería mostrar que a través del Darwinion también acceden a la página de Flora Argentina, ¿sí? Pueden acceder directamente por Flora Argentina o a través de Darwinion. Hago la aclaración porque a veces la página del Darwinion no funciona y en la mayoría de las veces la página de Flora Argentina no funciona, pero si acceden por acá lo pueden hacer de todas formas.
¿Está? Esto acerca de bases de datos. Diviértanse con eso porque es re lindo encontrar información, fotos y demás. Y es una página científicamente validada, con información confirmada y que yo no digo que Wikipedia no esté que esté mal. A veces hay datos de Wikipedia que están muy bien, pero la información oficial y científicamente validada está acá, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta por acá? Con esto yo termino. Helechos. Es un grupo lindo, ¿sí? Por ahí es tedioso porque hay muchos nombres. Ay, pero son hermosos los helechos, ¿sí? Son plantas muy bonitas, muy llamativas, muy importantes en los ecosistemas, así que es interesante que las podamos conocer. Bien, si no hay preguntas, con esto termino. Miren por favor el cronograma para tener en mente cuál es la fecha del parcial. La semana que viene, como siempre, el miércoles estoy en horario de consulta de 18 a 19 horas. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten, ¿sí? Con esto termino. Termino y termino la sesión. Profe, respecto a la metodología de evaluación, no sé si hablaron algo al principio de la clase o algo así, porque yo estaba con problemas de conectividad. El parcial va a ser a través de Aula Moodle. Les Ajá. adelanto más. Después, si quieren, vemos con más detalle, pero para bajar ansiedades les cuento, no tengo ningún problema, no hay nada que esconder. Va a ser en Aula Moodle, ¿sí? En nuestra aula. Vamos a generar ahí un examen y ustedes van a tener que estar conectados, así como ahora, con su cámara encendida para que nosotros podamos verlos haciendo el examen y entrar al aula Moodle y hacer su examen. ¿Está? Así va a ser. Básicamente eso es en líneas generales. Van a tener preguntas que pueden ser verdadero o falso, que pueden ser de opción múltiple, o preguntas de tipo ensayo donde ustedes hagan alguna caracterización breve de algo, nombren alguna estructura que les estamos señalando, puedan explicar algo de alguna adaptación, y esas van a ser básicamente los 3 tipos de preguntas que vamos a usar para el examen. Van a tener un tiempo que generalmente es generoso, ¿sí? El tiempo tratamos de que preferimos que sobre y no que falte, y bueno, y es básicamente eso lo que van a poder hacer. Así que por ahí el que necesite usar 2 dispositivos, la Moodle, ya pueden ir practicando eso, ya pueden ir practicando, viendo cómo lo van a hacer y demás. Vayan descargando la aplicación, los que todavía no tienen la aplicación Webex en su compu o en su celu, ya vayan descargando, así todo funciona perfectamente. Y lo vamos a hacer en el horario de clases, así que ahí no hay novedades ni nada raro. Pero vayan viendo y ajustándose a la tecnología para estar a punto y no tener que resolver tantos imprevistos el día del parcial, que eso por ahí los pone un poco más nerviosos. Profe, Bien. una consulta. Usted cuando dice que tenemos que prender la cámara, ¿es para que ustedes vean que efectivamente eso es el alumno el que está, o sea, quién es el que está haciendo la evaluación? ¿O tenemos que Exactamente. enfocar a la pantalla del Moodle de la computadora? Lo que pasa es que si vos enfocás la pantalla, yo no te veo la cara, entonces necesitamos saber que sos vos. Ah, bueno, ok. Entonces, si por ejemplo mi computadora tiene la cámara incorporada, utilizo solo mi computadora. Sí, sí. Está, perfecto, gracias. De nada. Naike, Profe, y otra consulta, ¿se va a permitir avances y retrocesos indefinidos o una vez que avanzaste en hacer el ejercicio ya no podés retroceder, digamos? Buena pregunta. El examen es secuencial, no van a poder retroceder. Ok. ¿Ceci? les quiero aclarar que el link no es que lo hayamos cargado en el aula, sino que les mandamos al correo. Como tiene bibliografía, que ustedes saben que en realidad no se puede distribuir de esta manera, preferimos mandarles el link, el vínculo para compartido, sí, del Drive. Por eso si a alguno no les llegó o no está encontrando, avísenme por un mensajito del mensaje del interno de Moodle y le reenvío, ¿sí? Y a la vez fíjense que el correo que más usan sea
sea el que tengan seteado ahí en Moodle, configurado para recibir todos los avisos, ¿sí? Eso nomás. Muchas gracias, Ceci, por la aclaración. Bien, voy a decirles algo más. Grupos, ahora que Ceci dijo Drive y pensé en el Drive. Ustedes están moviéndose en los grupos, algo normal, natural, que nosotros sabemos que sucede, porque sucede en la presencialidad, sucede todo el tiempo. Entonces, acuérdense que el trabajo lo entrega un solo integrante por grupo y que nos vamos a guiar por quienes están incluidos en la carátula, ¿sí? Así que si alguien tuvo que cambiarse de grupo, por el motivo por el que sea, no es un problema eso para nosotros, no se preocupen, después a lo mejor sí les pedimos una actualización de los grupos, pero quizás cuando ya pase el 7º turno de examen y tengamos a todos los inscriptos en Zoom. Por ahora, trabajen como venían trabajando, elijan un integrante del grupo para que suba el trabajo y después cuando nosotros corregimos les entregamos, les hacemos la devolución a todos los integrantes, no se preocupen por eso, ¿está? Bien, si no hay más preguntas, si no tienen nada más para consultar, terminó la clase. Espero que tengan un buen fin de semana, que descansen y que a todos los que tengan que rendir en el 7º turno lo hagan con éxito. ¿Sí? Muy bien, hasta la semana que viene. Chao, chicos. Chau, chau. Suerte en sus exámenes. Exámenes.